tu muerte, por tu cruz, por tu Madre Santísima, perdóname. No he sabido hacer penitencia por mis pecados. Por eso quiero recibir la muerte como un castigo merecido por ellos. Ya no quiero vivir, ni morir, ni luchar, sino solo por tu Santa Iglesia y por ti. Virgen Santísima de Guadalupe, acompaña con su agonía a este pobre pecador y haz que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea: ¡Viva Cristo Rey! El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a trabajar, bueno, traer una presentación, a ver si nos permite. La idea de trabajar el tema hoy es hablar de personajes cristeros, es decir, vamos a entender quién es o cómo fue que se empezó el levantamiento armado en Guanajuato, en el norte de Jalisco, quiénes estaban en Colima, quiénes estaban aquí en los Altos de Jalisco, quiénes estaban en Zacatecas, quiénes estaban en varias partes y cómo entender el tema de los personajes. No son tan conocidos, ¿sí? A ver si algo se puede ver. Algunos personajes son conocidos y otros personajes no son conocidos. ¿Qué personajes son conocidos o que conocemos mucho de la cristiada? Ayúdenme. Victoriano Ramírez, ¿no? Gorostieta, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué personajes más conocemos del tema de la cristiada? Joselito. Les aseguro que conocemos muchos más que a veces no los relacionamos porque fueron canonizados. El tema de todos los padres y algunos laicos que ya son mártires, beatos y santos, ¿no? Es decir, tenemos ahí toda una pleyada de santos católicos que fueron casi todos en el tema de la cristiada. Y eso los conocemos muy bien. No los relacionamos con personajes de la cristiada, principalmente. Pero hay otros que sí son muy mencionados, ya lo mencionamos. Pero hay muchos que no son mencionados o que no son conocidos, y que son los generales cristeros. ¿Cómo se hicieron generales? ¿O por qué fueron generales? ¿Dónde estaban? ¿Quién les dio la autoridad? ¿Cómo tenían la autoridad? ¿Cómo ejercían la autoridad? Entonces vamos a tratar de ver algunos. Miren, una es los santos y mártires de la cristiada, ¿sí? Ahí tenemos a todos los santos que tenemos, casi todo el santoral mexicano, pues prácticamente deriva de la cristiada, ¿sí? Y algunos personajes que no fueron de la cristiada, pero que fueron en la época de la cristiada, como Santa María, se me fue el nombre, de aquí de Zapotlanejo, la madre Vicentín, Nati, la madre Nati. Ok, muy bien. Entonces, aquí tengo en la presentación todos los santos, los voy mencionando nada más por mencionar sus nombres: San Julio Álvarez, San José María Robles, San José María Yermo y Parres, San José Isabel Flores, San Jesús Méndez Montoya, San Jerónimo Sánchez Delgadillo, San David Uribe Velasco, San David Roldán Lara, San David Galván Bermúdez, San Cristóbal Magallanes, San Atilano Cruz Álvarez, San Agustín Caloca, Santo Toribio Romo, San Sabá Reyes, Santa María de Jesús Sacramentado, San Tranquilino Ubiarco, San Salvador Lara Puente, San Román Adame, San Rodrigo Aguilar Alemán, San Pedro Esqueda, San Pedro de Jesús Maldonado, San Miguel de la Mora, San Mateo Correa, San Margarito Flores García, San Manuel Morales, San Luis Batis. Bueno, esos son muchos de los que conocemos como personajes, pero porque ya llevaron un proceso de beatificación. Hay unos que participaron en la cristiada que no se les ha llevado proceso de beatificación. ¿Alguien puede saber por qué? Porque tomaron las armas. Una de las principales causas es que tomaron las armas. Otra es los capellanes que apoyaban a los cristeros y que también sufrieron la muerte del martirio, pero como estaban apoyando precisamente a los que tomaron las armas,
son procesos que no se han llevado a cabo. Y hay una serie de sacerdotes ahí que hay que conocer sus nombres y por qué hicieron lo que hicieron y cómo fue el proceso que llevaron. Todos los que tienen procesos de beatificación, ninguno tomó las armas. Y alguien pudiera preguntarse, ¿por qué razón? ¿Por qué razón todos los que fueron canonizados, ninguno tomó las armas? Y todos los que tomaron las armas, ninguno ha llevado proceso de canonización. ¿Por qué? Por lo que vino a decirnos Francisco Sánchez aquí. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? En realidad, ser testigos de su amor. En el fondo, lo que tenemos que hacer es ser testigos de su amor. ¿Sí? Aquí sí vale la máxima, más vale sufrir el martirio que provocárselos a otros. Entonces, el asunto es, hoy, a nosotros, ¿qué nos demanda el Evangelio el día de hoy? Lo mismo que demandaba hace 2000 años, ser testigos del amor de Dios en medio de los hombres. Y si para eso hay que derramar la sangre, entonces hay que derramar la sangre. Lo que estamos haciendo es rescatar la memoria histórica para conocer los hombres que estaban dispuestos a dar su vida en defensa de la fe, ¿sí? Buscando el mayor bien posible ante esas circunstancias que estaban viviendo. Pero la Iglesia no los ha considerado todavía en procesos de canonización y tenemos que conocer muchos la biografía y la vida, y puse aquí los que no son tan conocidos y vamos a escuchar algunos nombres y algunas cosas sobre algunas hazañas que hicieron estos hombres y quiénes eran, precisamente para que tengamos sintonía en lo que estamos hablando. Miren, Paco Gallegos nos va a hablar de cómo fue el levantamiento popular, es decir, cómo la gente se empezó a organizar. Es que en ocasiones no nos hemos puesto a pensar, pero ¿de dónde conseguían las armas o cómo se empezaron a armar los ejércitos de los cristeros? Que iban a la tienda y decían, dame 30 carabinas, 30. ¿O cómo se empezaron a equipar? La gente tenía algunas armas en sus ranchos, pero eran muy pocos. Y los que se empezaron a armar, los que se empezaron a equipar, ¿sí?, fueron porque empezaron a ganar batallas y empezaron a arrebatarles los rifles y las balas a los del ejército. Es más, cuando hablemos del tema de las brigadas Santa Juana de Arco, nos vamos a dar cuenta cómo las mujeres se organizaban para ir a llevarles ciertos productos que eran codiciados por los militares, ¿sí?, a cambio de parque. Uno de los reclamos que le hicieron al presidente, personal del ejército, fue y le llevó balas que todavía no usaba el ejército, autorizadas o compradas por el ejército, con las cuales habían matado gente del ejército. Dice, mira, aquí están las balas del ejército, que nosotros todavía no usamos, con esas se han matado gente del ejército. Es decir, la labor que hicieron miles y miles de personas de organizarse, nos da a entender que el tema de la rebelión, el tema de la gesta cristera, todo lo que esto implicó, no implicaba solamente a unos cuantos, implicaba a muchísima gente. Empresarios que metían la mano a la bolsa, gente que buscaba la forma de traer armas de Estados Unidos, gente que estaba allá en Estados Unidos comprando las armas, trayéndolas a México, buscando proveerles de material al ejército para que hiciera su labor. Vamos a tratar de conocer a estos que no son tan conocidos. Y no es que tengan un orden de importancia, porque la verdad no es que tengan un orden de importancia. Son nombres que empezaron a surgir con el tema de los generales que fuimos poniendo precisamente. Faltan todavía muchos más que estamos tratando de descubrir porque no hay datos precisos. Voy a ponerles uno, por ejemplo. El general Fermín Gutiérrez. Si ustedes buscan un Fermín Gutiérrez, les va a aparecer muchas personas, pero no el que era. ¿Por qué? Porque el que era se llamaba en realidad Luis Navarro Origel.
¿Y por qué se cambió el nombre? Ah, nomás porque quería seguir viviendo. Entonces vamos a topar con muchos datos así, de que había nombres que utilizaron como generales, pero que en su vida particular llevaban otro nombre, ¿sí? Entonces, ¿quién fue Luis Navarro Origel? A Luis Navarro Origel se le conoce o se le puso el mote de el primer cristero. En realidad no fue él, en realidad fue, ahorita vamos a ver, Aurelio, acá en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas, ¿sí? Pero Luis Navarro Origel nació en Pénjamo, en el estado de Guanajuato. El ideal suyo fue siempre el reinado de Cristo en la patria. Joven de elevada cultura, de posición social distinguida, de singular talento, se dedicó a trabajar por Cristo, siendo uno de los más ardientes miembros del ACJM. Vamos a darnos cuenta de que la ACJM fue un semillero del cual se nutrieron muchos jóvenes que estaban dispuestos a poner su vida al medio para defender la fe. No solo como gente que cooperaba o que trabajaba en las cosas, sino que dirigía gente, ¿sí? En 1917 se casó, pero la atención a su casa no le quitó el objetivo de su vida, trabajar por Cristo. Cuando la persecución callista comenzó, fue jefe de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa en Pénjamo, Guanajuato, a cuyos trabajos se consagró con toda el alma. Por fin, cuando él vio que todos los medios pacíficos eran inútiles, fue uno de los primeros que se lanzaron a la lucha armada. No le importó su posición social, ni sus bienes, ni el abandonar a su esposa e hijos, a quienes amaba tiernamente. El amor a Cristo estaba sobre todo esto. La prudencia empeoró. Para evitar la persecución sobre su familia, le hizo ocultar su nombre, y así fue conocido siempre con el nombre del general Fermín Gutiérrez. Siendo jefe en la región de Colcomán, Michoacán, llegó a controlar la costa michoacana, teniendo bajo su mando nada más y nada menos que 10,000 cristeros. 10,000 cristeros. Dales de comer. Dales de comer a 10,000 personas. Provéles armas. Que no se te salgan del huacal. Que des una orden y que todos la obedezcan. Que la gente no tenga la iniciativa de decir, es que no saben, aquí nosotros le vamos a hacer así. Es decir, ¿cómo le haces para dirigir a 10,000 personas? ¿Tienes que ir a un curso de capacitación sobre liderazgo o cómo le haces? Es decir, al final de cuentas, estabas tratando no solo con 10,000 personas, estabas tratando con 10,000 padres de familia, hermanos, que tenían una historia, que querían regresar a su casa, que tenían un trabajo, que tenían un rancho, o que tenían toda una vida por hacer, y que estaban enlistados ahí para dar su vida. Leyendo una de las biografías del general Swarnichov, dice, la diferencia entre un general y una persona es que una persona se para frente a un pelotón y ve que es un pelotón. Un general se para frente a un pelotón y sabe que cada uno tiene nombre, tiene una historia, tiene una familia, tiene personas que aman. Y va a ir a dar la vida y va a querer regresar a su casa. Porque no solamente se trata de ir a dar la vida, sino se trata también de regresar a la casa. Entonces, el trabajo de los que dirigían era precisamente buscar las estrategias adecuadas para que el gobierno no tomara las ciudades y no tomara la vida de ellos. El primer cristero, para que lo tengamos claro, fue Aurelio Acevedo. Este señor es el primer cristero que hubo, el primer levantamiento que se da precisamente en el norte de Jalisco, sur de Zacatecas, Valparaíso, Zacatecas. De Valparaíso, Zacatecas a Huejuquilla el Alto son 15 kilómetros, 20 kilómetros por ahí, la distancia. Están muy pegadas las ciudades. Y los sucesos de todo lo que se dio en el norte de Jalisco precisamente comienza con el asesinato que se da en Totatiche, a partir de que asesinan
Recuérdame, Ramón, el padre que asesinaron allá en Totatiche. Fue en Chalchihuites. Ah, Chalchihuites, tienes razón. Era Luis Batis. Y los tres laicos que asesinaron ahí con él. Ese es el primer acontecimiento que detona precisamente el que tomen las armas y se defiendan con esta situación. También conocido como Aurelio R. Acevedo, o por el acrónico ARA, ¿sí? Nació en el municipio de Valparaíso, Zacatecas, en 1900, región donde en 1926 se iniciara precisamente la rebelión armada, que iba a convertirse precisamente en todo lo que es la guerra cristera, y sacudir a buena parte del país por todos los siguientes 15 años. Muchos nada más hacemos memoria de la primera cristiada de 1926 al 29, pero no recordamos que todos los sucesos después de la amnistía siguieron en persecución de muchos de los cristeros, incluso una segunda cristiada en el 30 y tantos, ¿sí? Una segunda cristiada, de eso vamos a hablar en otro momento. Él alcanzó el grado de general en el llamado Ejército Nacional Libertador, mientras que la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, instancia urbana que pertenecía a coordinar la lucha, aprovechó sus dotes de organizador en Zacatecas, donde llegó a ser gobernador cristero provisional. Inconforme con el amnisticio pactado en el 29 entre el gobierno y la jerarquía católica, fue víctima de represalias y de persecución, reapareciendo en la Ciudad de México en 32 para encabezar el comité especial de la Liga, encargado de la logística militar. Desde ese puesto condujo lo que se ha dado en llamar la Segunda Cristiada. Aurelio Acevedo es uno de los que no estaban conforme con el tema de los arreglos, y después él trata de reorganizar todo lo que es la Segunda Cristiada. Estamos hablando de personas que vivieron en carne propia el tema de que les mataran a familiares, que les secuestraran a la familia, que tenían a veces que esconder a la familia o que vivir en cuevas para que precisamente ellos no se vieran amenazados. Vamos a ver que hay muchos generales que entregaron las armas porque les secuestraron a la familia. Y como les secuestraron a la familia, pues tenían que entregarse a ellos para que no les asesinaran a la familia. Incluso muchos de ellos les asesinaron a la familia, aún así. Acevedo también participó en la edición de periódicos clandestinos como el Peor es Nada, junto con el Padre Arroyo, y él dirige la revista David. La revista David se encargó de tratar de rescatar a todos los generales y a todos los personajes que participaron en la gesta cristera. Para que nos demos una idea, todo lo que fue la parte del norte de Jalisco, sur de Zacatecas y hasta parte de Durango que se organizó, la organizó precisamente Aurelio, y él, junto con muchas personas después en la revista David, tratan de rescatar todos los hechos y todos los datos que se tenían sobre generales para poder documentar las cosas. ¿Por qué? Porque empezaron a matar a muchos generales y la historia se iba perdiendo. Como la gente no los identificaba por el nombre, porque se tenían que cambiar de nombre, entonces muchos de ellos, cuando los mataban, pues se borraba todo el acervo cultural, todas sus aventuras, todas sus historias, todo lo que habían pasado, lo que habían logrado, las hazañas, las batallas, etcétera, etcétera. Quiénes habían sido sus capitanes, quiénes se habían portado bien, quiénes habían hecho fechorías, porque también por la parte de los cristeros había algunos que hacían fechorías, hay que decirlo, ¿sí? Bueno, entonces dirige la revista, fue propietario de la imprenta Ara, que al parecer había contribuido precariamente al sustento de su familia. Una vez terminada la guerra, en el 52, emprendió una nueva época de David como vocero de los veteranos cristeros, que publicó hasta su muerte en 1968. Otro de los generales que participó también junto con él fue el general Pedro Quintanar. Es que aquí lo importante sí son las imágenes para que veamos las fotografías, pero no me permite hoy el tema del cañón, una disculpa. El
el general don Pedro Quintanar, que junto con Acevedo fueron los que organizaron precisamente gran parte del norte de Jalisco. Muchos de ellos tuvieron que tener capitanes a su cargo, y los capitanes a su vez tenían un pelotón o todo un conjunto de personas precisamente para llevar a cabo esta labor. Estamos hablando de que este es el primer levantamiento, el que se da en el sur de Zacatecas, norte de Jalisco, pero después se va a venir el brote de acá de Guanajuato, y entonces empieza a haber levantamientos. Cuando la liga empieza a ver que ya hay levantamientos en varias partes, ellos se dan a la tarea de buscar a alguien que dirija todo el asunto de los generales, ¿sí? Ahorita estamos viendo nombres para que con los nombres vayamos ubicando ciertos personajes que estuvieron posicionados en ciertos lugares. Cuando veamos todo lo que fue el tema de la gesta cristera, vamos armando el rompecabezas y vamos entendiendo cómo es que se dieron muchas cosas y cómo se sucedieron todos los sucesos. Entonces, este es el general Pedro Quintanar. ¿Quién fue Pedro Quintanar? Así a grandes rasgos comento. Al comenzar la cristiada, el 29 de agosto de 1926, surgen los primeros líderes y uno de ellos fue don Pedro Quintanar. Nace en el noreste de Valparaíso, Zacatecas, en la Boquilla del Refugio, hijo de los señores Antonio Quintanar Escandón y María Zamora Barrios, ¿sí? Andando en tiempos con las fuerzas que comandaba el general huertista, Luis Medina Barrón, que se empeñaba en convertir a Zacatecas en bastión de Huerta, lucha contra las fuerzas del general Francisco Villa en sangrienta batalla el 23 de julio de 1914. Y ahí muchos que estuvieron con los villistas se empiezan a formar en el tema del ejército y el tema de la milicia, y eso les sirvió después para emplearlo en el tema de la cristiada. Muchos de los que estuvieron con Villa después son algunos de los que participan directamente en la cristiada, precisamente dirigiendo como jefes o generales. Quintanar le toma sabor a la carrera militar y puede ser que en el fondo de su alma existiera algún rencor directo contra Francisco Villa, y se enrola en el contingente de un general de apellido Hernández. Persigue a Villa en Chihuahua, y cuando el Centauro del Norte depone las armas en Tlahuelillo y se va a Canutillo, convirtiéndose en agricultor, Quintanar regresa a su tierra, decidido a ser un pacificador, administrador de hacienda de los señores Felgüeses en Valparaíso, Zacatecas. Ese es el propósito de Quintanar. La intención es buena, pero comienza el agrarismo y surgen dificultades para Quintanar. Ese es el obstáculo, y se prepara una trampa para matarlo en la hacienda de San Miguel. El pretexto es lo de menos, y al final de cuentas no lo logran asesinar. Él se sale, y con los movimientos que empieza a ver con el tema de la cristiada, él junto con Aurelio Acevedo empieza a organizar gente, y son el primer enfrentamiento que se da en Zacatecas, y a partir de ahí empiezan a reclutar armas porque le dan muchas bajas al ejército federal, y se reclutan con armas y tienen armamento para dar la guerra. Es mucha la labor que se lleva, y tiene una carta que me gustaría leer, que se le invita, que le escribe Gorostieta. Dice: mi muy estimado general y amigo, hoy tengo el gusto de adjuntar a usted un oficio que por mi conducto le remite el comité director de la liga, por medio del cual se ratifica el nombramiento merecido que hice yo a su favor como jefe de operaciones en el estado de Zacatecas. Con esta ratificación puede usted seguro de que no vendrá ningún intruso a inmiscuirse en su trabajo. Pido a Dios lo conserve en unión de los suyos, y le envío un estrecho y cordial saludo. Su amigo y servidor, seguro servidor, Enrique Gorostieta Jr. Lo firma directamente él. ¿Por qué este tipo de cartas las ponemos aquí? Porque vamos a ver, como en el caso de acá de Colima, que había un general nombrado por la liga, otro por el ejército cristero y otros porque se autonombraban. ¿Y quién mandaba? Por ejemplo, en los Altos de Jalisco, el famoso 14. ¿Quién era el 14?
El 14 no era un general, era capitán, pero era tan temido y era tanta su labor que hacía y la fama que fue agarrando que la gente lo tenía por general y entonces pensaban que el que mandaba era él y no mandaba él. Es más, hay incluso todavía la versión de que quien lo mandó apresar precisamente es el general. Ahorita vamos a ver quién. Porque se le habla del traidor, dice el traidor, ¿no? Terminada la cristiada después de los arreglos del 23 de junio de 1929, Quintanar, que ya tenía mucho ojo para tratar la revolución hecha gobierno, no se quiso presentar a entregar las armas, aunque tiempo después se presentará en Zacatecas a entregar las armas y se dedica a radicar en su rancho de su propiedad, pero todavía hay enemistades por esos lares y sin saber cómo y por qué va a dar hasta Ojinaga, Chihuahua, donde quien comanda el resguardo aduanal es precisamente el general Eulogio Ortiz, que antes estuvo en la jefatura de operaciones de Zacatecas y que Quintanar le dio muchos dolores de cabeza. Un día, mientras don Pedro se estaba bañando y desprovisto de sus armas, un grupo de matones lo cosen a puñaladas. Era el 14 de julio de 1930 y así termina la vida de un viejo guerrillero que al final le ganó la confianza. Vamos a ver que después de los arreglos, muchos generales, es más, es cuando más bajas hay de generales, porque no las hubo en el ejército, pero después del ejército hubo muchas bajas, y estas bajas se dan precisamente porque ya habían entregado las armas, ya no tenían un ejército. Yo les pregunto, ¿de qué puede vivir alguien que se dedicó al tema de dirigir un ejército cristero? Vimos con el general Hernández que se regresó a su tienda, ¿verdad? En San Julián. Y cuando le empezaron a caer en la tienda, ¿qué hizo? Pues vámonos a México. Y vamos a ver que muchos generales se tuvieron que ir a México a vivir en la clandestinidad o incluso algunos a vivir en la pobreza. Muchos terminaron muertos, pobres, sin dinero alguno. Porque si se regresaban a su rancho, precisamente, pues ya sabían dónde tomarlo. Vamos a hablar de don Dionisio Eduardo Ochoa Díaz. No hay muchas fotos de él. Una que pudimos rescatar es esta, de los archivos que hay del Museo Cristero. Miren, en la Guardia Nacional tenemos una memoria con todos los archivos, ¿sí? Con todos los archivos que había en el Museo Cristero. Para quien lo quiera, la idea de hoy era presentar una serie de fotografías también para que ustedes pudieran ver todo el acervo cultural que hay y que en la Guardia Nacional queremos ponerlo a su alcance en una página de internet donde puedan consultar todo ese tipo de situaciones y incluso todo este tipo de presentaciones las pudieran analizar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que esa memoria esté viva. Se está perdiendo y muchos de esos generales han quedado en el olvido, a veces por sus familiares. Miren, cuando se han hecho aquí las misas de aniversario de Anacleto González Flores, ¿sí? Han venido sobrinos nietos. ¿Sobrinos nietos? ¿Dónde viven ellos? En Celaya. Celaya, por allá. Y han venido sobrinos nietos de él, ¿sí? Es decir, y a partir y además de ellos y de la asociación, y estamos hablando de Anacleto. Ahora imaginémonos el padre que fue nieto de un general, pues en la familia han tratado de rescatar el asunto y el padre le ha escarbado para que haya memoria y la memoria esté viva, pero de los que no se van olvidando. Y muchos de ellos, como no había fotografías o muchos de los escuadrones no traían un fotógrafo oficial, entonces o muchas personas que se dedicaron a eso les quemaron sus archivos o los mataron, entonces no hay nada. ¿Quién fue don Dionisio Eduardo Ochoa Díaz? Joven predestinado por Dios para que en el terruño colimense iniciara la defensa armada de los sacros derechos de la iglesia y de la patria arrebatados por la tiranía. Nació en San Gabriel. Qué curioso, ¿eh?
En San Gabriel también nació Juan Rulfo. ¿Y por qué terminan en Colima? Porque de San Gabriel hay un camino que conecta a Colima. Bajando por allá, por el lado como si fueran para el Grullo, bajan de San Gabriel, hay 4 caminos y siguen por el camino a Colima, y entonces esa parte conecta mucho por allá con el lado de Colima. Y don Dionisio Eduardo Ochoa Díaz precisamente es uno de ellos. En la ciudad de Colima, al lado y amparo del señor sacerdote don José Ángel Ochoa, hermano de su padre, creció y se formó viviendo una sólida formación cristiana. Poco antes de los 7 años, en el templo parroquial San Felipe de Jesús de la ciudad de Colima, hizo su primera comunión. Cuando hubo cursado el 6º año de primaria en el colegio San Luis Gonzaga de la ciudad de Colima, ingresó al seminario conciliar, pero no sintiendo vocación sacerdotal y por atender a su tío y benefactor, el sacerdote José Ángel Ochoa, dejó sus estudios de seminario cuando tenía en estos apenas 3 años. En abril del 17 inició sus labores juveniles en pro del reinado social de Cristo, pues fue entonces cuando se fundó en Colima la gloriosa ACJM, en cuyo seno se templó su alma cristiana y se compenetró de los ideales sublimes de la juventud católica. Otro de la juventud católica que forma parte del ejército cristero y que además llega a ser general. Sus primeros trabajos fueron enseñar a los niños doctrina cristiana en los centros de catequesis y repartir en la ciudad en el sector encomendado propaganda católica impresa, entre ella La Época, periódico católico de la ciudad de Guadalajara, que dirigía el licenciado Pedro Vázquez Cisneros. Con sus papeles doblados bajo el brazo en uno de sus bolsillos, salía cada semana calle por calle, casa por casa. ¿Por qué estas personas fueron capaces de hacer esta labor? Porque ya habían hecho la misma labor defendiendo el tema de la religión, haciendo lo que tenemos que hacer todos los días, evangelizando, dando catecismo, haciendo labores. Pero muchos de estos jóvenes que se formaron precisamente en esas labores, terminaron convencidos de que necesitaban hacer un esfuerzo más. Hoy, ¿dónde están nuestros jóvenes? Bueno, voy a corregir la pregunta. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? Muchos de nosotros no hemos sabido dar testimonio a nuestros hijos para que nuestros hijos se involucren en las cosas en las que nosotros estamos. Y es necesario que ellos tomen la batuta, porque ella es una lucha que van a dar permanentemente. Hoy no son las armas, hoy es la ideología de género, hoy es la educación sexual desenfrenada, hoy es una serie de cosas distintas, pero que en el fondo es lo mismo, matar a Dios en la sociedad. En julio de 1920 murió su nuevo padre y generoso protector, el presbítero don José Ángel Ochoa, y tuvo que hacer frente él inmediatamente con su trabajo al sostenimiento de su casa, pues aunque tenía un hermano mayor, Enrique de Jesús Ochoa, estaba terminando sus estudios sacerdotales en el Seminario Conciliar de Colima. En estas circunstancias, creyó conveniente aceptar un empleo que le ofreció la Tesorería General del Gobierno de Colima, que allí ganaría con más facilidad el sustento y le sobraría tiempo para sus labores ACJmeras. Este joven, después de esta labor, se involucra en los temas de la liga y empieza a organizar a la gente de Colima para que se empiecen a levantar en el tema de armas. Es importante entender que todos ellos no necesariamente recibían una orden de que tú tomas las armas y tú haces esto. Muchos de ellos fue iniciativa propia, viendo las circunstancias que habían y las noticias que llegaban sobre los levantamientos que empezó a haber en Valparaíso, que empezó a haber en Guanajuato, y entonces la gente se empezó a organizar de una forma u otra. No había armas. Hay un relato de los jóvenes que se fueron al volcán de Colima. Ramón, ¿te acuerdas? Bueno, aquí en el caso de el general Ochoa, él, nada más como contexto, él organizó muchas manifestaciones también dentro de lo que fue Colima por la vía pacífica. Como ya lo decías, entró a trabajar dentro del gobierno del estado, pero por el hecho de estar trabajando ahí empezaron a presionarlo y tuvo que renunciar. Se vino un tiempo a Guadalajara a estudiar la preparatoria y creo que ahí ingresa a la U, la organización de Anacleto,
y posteriormente cuando regresa él ya a Colima, cuando la liga decide irse a las armas, él se va con otro compañero al rancho a iniciar la guerra, solo con 2 pistolas mojosas básicamente, y empieza a trabajar con los campesinos. Así es como se inicia la lucha armada en Colima a través de este... Y lo que hacen es prácticamente es 2 pistolas mojosas, así tal cual como lo dice Ramón, se van y se quedan en el cerro, no llevaban ni comida, no sabían ni a dónde iban, empiezan a agarrar ahí un refugio y se empiezan a platicar con el tema de la gente del rancho para organizarse. Pero no había una indicación, no había una directriz de qué hacer, contra quién van, no había nada. Prácticamente ellos tienen que construir todo eso en el tema de la defensa y empezar a organizar todo un ejército en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí está el dato curioso. Otro de los... Sí. Sobre esto mismo, es curioso, él cuando inicia esta lucha, luego tiene un sacerdote que es su capellán, pero al rato el capellán ese no quiso seguir y logró convencer a su hermano, ya el padre Ochoa también lo convence para que sea el capellán, que permaneció de capellán ahí con estos grupos del sur de Colima. El padre Ochoa es el que escribe todo lo de los cristeros del volcán de Colima, sí, donde narran ahí. Y bueno, la muerte aquí del general Ochoa es muy triste. Estaban preparando bombas allá en la barranca cerca del volcán, y pues no hicieron bien la mezcla y hubo una explosión y se quemaron ahí. Estaban unas señoritas que eran las que estaban capacitadas para preparar eso de las brigadas femeninas, y ahí quedan. Fue muy triste cuando leemos esa escena. O sea, no murieron en el instante, quedaron quemados totalmente, y ahí 2-3 días tirados sin ninguna atención porque no había medicinas. Se quejaban, una de las señoritas ahí decía: oye, yo soy la culpable de esto porque no supe cómo mezclar, y el padre pues siempre pidió, el general siempre pidiendo pues también auxilio, perdón, pedía agua, le daban un traguito de agua porque estaban muriéndose deshidratados. Fue muy triste la muerte. El padre Ochoa, el hermano, pues estuvo asistiéndolos en todo momento hasta que murieron ahí en esa explosión del volcán de Colima. Sí, o sea, cuando analiza uno la vida de muchos de ellos, o a veces el tema al final, algunos de estos, después de que se entregaron las armas, su vida fue verdaderamente una pesadilla, porque ya no podían estar ni con los suyos, ni en un lugar donde pudieran trabajar, porque eran blanco fácil. Y conforme empezaban a documentar cómo asesinaban a unos generales y a otros, y a otros, y a otros, y a otros, los que habían sido generales sabían que su vida peligraba y que tenían que buscar el lugar donde refugiarse. Por eso algunos en la clandestinidad total, otros nunca más se volvió a ver o conocer una fotografía de ellos, ni su nombre real donde llegaron a trabajar, porque algunos tuvieron la facilidad de irse a Estados Unidos, se fueron a Estados Unidos, algunos a la Ciudad de México a perderse ahí en la ciudad, y algunos incluso en la Ciudad de México fueron asesinados. Algunos fueron asesinados en el tema de la miseria. Voy a contarles el caso de General Jesús Degollado Guízar. Degollado Guízar tiene un historial muy interesante, porque una parentela, pues por todos lados santos, era sobrino ahí se me fue Rafael Guízar y Valencia, que fue su tío, hermano de su mamá. Entonces, es para que veamos la valía de muchos de ellos y la relación que tenían. Jesús Degollado Guízar fue un general cristero, nació a finales del siglo XIX en Cotija de La Paz, Michoacán.
Desde su natal Cotija, muy joven, Jesús Degollado y su familia se trasladaron a Zaguayo por cuestiones de trabajo. Sus padres, que eran muy religiosos, se involucraron en ideologías acordes a la religión católica. Por los años 20, Degollado Guízar se va a vivir a Totonilco, el Alto, Jalisco, y ahí es donde se afilia a la Asociación Católica de la Juventud Mexicana y a otra organización de nombre Unión de Católicos Mexicanos, uniéndose a donde estaban a don Esteban de la Parra y al señor José Mendoza, asociación que sería conocida en la clandestinidad como la U, formada por Anacleto. Miren, cuando entendemos la labor que hizo Anacleto en el tema de formación de personas, deberíamos de estar verdaderamente asombrados de lo que era capaz de hacer Anacleto con el tema de la oratoria para transformar a un puñado de muchachos en personas valerosas que estuvieran dispuestas a entregar su vida. Es decir, nosotros tenemos a nuestros hijos todo el tiempo en la casa y llegando a la adolescencia ya no nos escuchan, ya no nos hacen caso. Y cómo Anacleto tomaba a esos chamacos y les infundía tanto valor que eran capaces de organizar a otros para defender su vida, defender la fe. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De cómo verdaderamente el Espíritu Santo actuaba a través de él para hacerles sentir que eran personas valerosas. Cuando vemos en todos los municipios, en Atotonilco, en Jalostotitlán, en Tepa, en varios municipios, hubo gente que estuvo en el tema de la U. Y esta parte era la Unión Popular, pero había un grupo que era reservado, que era precisamente el tema de la U, ya como lo comentó Francisco por acá. Y que no sería descubierta hasta fines de la cristiada, tal como las brigadas femeninas. Todo lo que hizo Anacleto, el tema de la U, las brigadas femeninas, no se supo de ellas hasta después de la cristiada. Se supo que existían, pero de primero no sabían mucha gente ni quién lo hacía. Oigan, el tema del boicot en Guadalajara, por ejemplo, ¿cómo paralizas toda una ciudad? ¿Cuánta gente está involucrada en eso? ¿Cómo lo organizas? ¿A qué hora te reúnes? ¿Quién dirige a quién? ¿Cómo se estructuran los sectores, las manzanas, las personas, etcétera, etcétera? Este era hijo de Santos Degollado Carranza y de Maura Guízar Valencia, así como nieto de don Rafael Degollado. En 1926, ante los conflictos surgidos en la presidencia de Plutarco Elías Calles, decide incorporarse al Ejército Liberador Cristero. A mediados del 27, la Liga Nacional de la Defensora Religiosa decide nombrarlo general de división y jefe de operaciones en la región de Occidente, que comprendía el occidente de Michoacán, sur de Jalisco y Nayarit. Guízar y Valencia es de estos generales que les decían, ¿cómo, Ramón? Los que no estaban directamente en un lugar. Volanta. El tema de Volanta. El asunto es de que, ¿por qué Volanta? Porque igual como los tenían en un lugar, por su valía y por su obediencia y disciplina y conocimiento de muchas cosas, los tomaban de ese lugar, Enrique Gorostieta se valía de él para ponerlo cuando le asesinaban un general o cuando le mandaba a poner orden en otro lugar. Y entonces estaba como volanta, es decir, pues no era general fijo de un lado, sino que estaba junto con otro general, ¿sí? Y él era el volanta, es decir, luego con su pelotón o su escuadrón lo mandaba a otro lado para que precisamente también le ayudara a hacer operaciones. Yo quiero imaginarme la labor de Enrique Gorostieta dirigiendo a estas personas. ¿No eran unas almas de Dios? Había algunos que se brincaban las trancas. Había algunos que hacían tropelías en el nombre de Dios. Y se tenían que dirigir, se tenía que organizar todo para los diferentes batallones que hubo. Sí. ¿En qué etapa empieza Gorostieta a organizar los levantamientos? ¿Temprano, en la cristiada? Cuando la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa empieza a tomar el control de las cosas, busca un general. Y los primeros brotes que se dan no los organiza Gorostieta, pero sí entra inmediatamente después a tratar de organizar los brotes que ya se habían organizado. Es en el mismo 26 o a principios del 27, ¿verdad? Cuando se empieza a dar precisamente esa parte, ¿sí?
Bueno, a mediados del 27, ¿sí? Ya le dijimos que se le nombra precisamente como general de división, o lo que muchos llaman el tema de la volanta. Al general Jesús Degollado Guízar le tocó llevar a cabo los llamados convenios con el gobierno. Estos arreglos que se hicieron en el tema de una servilleta, que ya lo veremos después, como dice Jan Meyer, si se le pueden llamar arreglos, se le pueden llamar arreglos así, porque se hicieron sobre una servilleta en una reunión en un restaurante, así, sobre la servilleta, tal cual es. Después, llévalos a la práctica. Es decir, ve y convence al general que deje las armas y que las entregue, y que se presente él así con su carota diciendo: general fulano de tal, aquí están mis armas y de todo mi regimiento. Ah, perfecto, ya le registramos aquí que entregó las armas. Ya sabemos dónde vive, cuántos hijos tiene y dónde duerme. O sea, ve y convence a los generales de hacer eso. Son labores que no eran muy fáciles de realizar. Al final, los acuerdos firmados se decretaron algunos puntos que no fueron respetados, como el dejar de perseguir a los generales, jefes, oficiales y soldados cristeros. El asesinato de militares cristeros continuó de forma silenciosa, muriendo una mayor cantidad de oficiales que en los 3 años de lucha cristera. Para no ser asesinado, decidió vivir el resto de su vida en la clandestinidad. Oye, si a él le tocaba estar viendo cómo ya mataron a fulano de tal, imagínate el tema de la revista David. Oye, damos cuenta de que asesinaron cruelmente a tal persona que fue general cristero, y otro, y decían: no manches, el que sigue soy yo. Y hay una persecución de manera vedada, o no sé si tan vedada. Bueno, decide vivir en la clandestinidad hasta 1957, cuando murió por edad. San Rafael Guízar y Valencia, obispo de Veracruz, fue su tío, hermano de su madre. Muchos generales que se retiran, pues como no tenían muchas cosas en qué trabajar, algunos se dedicaron a escribir. ¿Y qué escribían? Pues las memorias de ellos. Las memorias del general Degollado Guízar es un libro, el último general en jefe del ejército cristero, ¿sí? Dice. A la muerte de Gorostieta, él pasa a ocupar la jefatura nacional, pudiéramos llamar, se convierte en el general nacional, el que coordina ya todo el movimiento, los últimos días de la Revolución Cristera. Por eso le toca ver lo de los arreglos. Exacto. Él andaba acá en el sur de Jalisco, Michoacán, Colima, esta parte, como bien lo decías. Entonces en ese momento él se tiene que ir a México para organizar, y aquí en su lugar queda Gutiérrez, de Jalostotitlán, que si ahorita comentas de él también. Sí, aquí también vamos a mencionar acerca de él. Miren, es interesante es interesante cómo él narra sus cosas. ¿Por qué conocemos muchas de sus cosas? Porque fueron cosas que ellos escribieron. O sea, ¿cómo empieza él? Las primeras escaramuzas, su libro. Mi ingreso a la U. ¿Cómo fue que él ingresó a la U? Entonces se sabe que fue cuando estuvo en Atotonilco, todo ese tipo de situaciones, ¿sí? Ayer estaba en Atotonilco y me dice mi esposa, dice: ¿y Atotonilco qué tiene de atractivo? Y le dije: hoy no sé, en otro tiempo era una tierra muy valiosa donde había gente que defendía el tema de la fe, pero hoy no sé. Dije, ya no sabe uno ni dónde te paras o qué hay con respecto a las nuevas juventudes. Y el problema es que no hemos sabido transmitir el fuego. Si acaso hemos hecho que nuestros hijos veneren cenizas, pero no hemos transmitido el fuego. Nos ha faltado el coraje y el ardor para transmitir el fuego a nuestros hijos y decirle: échele, mijo, la lucha es de usted. No sé si sea poco testimonio, no sé si sea una fe que no hemos vivido coherente, no sé si sea un doble mensaje que damos en el tema de la moral, de ir al templo y persignarnos, y afuera en la calle todo se vale, y a la hora de los negocios chingues al que pueda y todo ese tipo de cosas. No sé si sea eso, no sé qué sea, pero de que no hemos transmitido el fuego a nuestros hijos, no lo hemos transmitido, y falta que ellos tomen esta bandera y la hagan suya. Bueno, es interesante porque aquí narra todas sus situaciones,
la concentración de obreros católicos en Guadalajara, las elecciones para gobernador en estados y municipios, los primeros hechos de armas, los miembros de la U, las primeras entrevistas con las fuerzas cristeras, los primeros trabajos, viajes y campamentos cristeros, cómo se regresó a México, su salida para Michoacán. Todo eso lo viene narrando ahí en su libro, que es interesante tenerlo, buscarlo. Memorias de Jesús Degollado Guízar, último jefe general del ejército cristero. Y inmediatamente pues hay que hablar de José de Jesús Gutiérrez. ¿Y por qué hay que hablar de José de Jesús Gutiérrez? Porque también fue miembro, es más, él fue miembro de los girondinos. José de Jesús Gutiérrez vivía en Jalos, de Jalostotitlán. Él convencen a su padre de que se vaya a estudiar a Guadalajara. Un tío de él, que era abogado, convence a su papá, se van a Guadalajara. ¿Y dónde llegó? Precisamente llegó a la casa de doña Gironda, ¿no? Y entonces ya uno de sus hermanos, no, ¿quién era su primo ya estaba ahí y ya era de los girondinos, incluso ya pertenecía a la U de Anacleto, y entonces él es el que hace que ingrese precisamente a la U y organiza junto con todos los girondinos precisamente la formación. ¿Qué hacían los girondinos o por qué fueron tan famosos? Es esta fotografía famosa de donde está Anacleto y donde están, ahora que se necesitaba mucho el tema del cañón, ahora no estuvo. Esta fotografía que se ve aquí, donde está precisamente Anacleto González Flores y los girondinos, es decir, todos los que estaban en la casa de doña Gironda, que esa fotografía es icónica porque pues no hay muchas fotografías, ¿verdad? No había tantas formas de estarse tomando fotos, y esa es muy emblemática porque todos los que están ahí, todos participan en la gesta cristera de una forma u otra. Miguel Gómez Loza, general José Gutiérrez, en fin, hay varios que están ahí precisamente en esa fotografía. Y ellos son los que se encargan, con la labor apostólica que tenía Anacleto, del tema de conquistar más jóvenes precisamente para que fueran a evangelizar. Gracias a ellos, Anacleto repartía 100,000 periódicos por semana. 100,000. Tan solo pensar el número de 100,000, dices, ¿cómo le haces para imprimirlo en un mimeógrafo, no? ¿O cuál era el mimeógrafo? Era lo que había. La imprenta. O sea, ¿cómo reproduces 100,000 periódicos? Ahora ve y repártelos. Organiza a la gente manzana por manzana, parroquia por parroquia, para que se llegara el mensaje y se leyera. El tema del boicot precisamente se organizaba mucho por eso. Y había tan solo, vamos a ver, en Zapopan, 12,000 mujeres que participaban en las brigadas de Santa Juana de Arco, que también fue algo que organizó Anacleto. Sí. Bueno, sobre el general José Gutiérrez, ya decíamos, él entró a sustituir de alguna manera a Jesús Degollado en el sur de Jalisco. Él estaba trabajando con él todo el tiempo, estaban en contacto. Él normalmente venía a Guadalajara, iba a esa zona, en fin, con todos los riesgos que esto implicaba. Una vez que Degollado pasa a México, él se queda al frente ya los últimos días antes de los arreglos. Yo en lo personal quiero comentarles, ¿verdad?, que yo tuve, pues no sé cómo podría llamarle, la fortuna, la suerte de saludarlo personalmente a este general. Este general, igual que muchos otros, él estaba estudiando medicina aquí en Guadalajara en el tiempo de la cristiada, y él apoyaba como médico todo aquí para los heridos. Y después de que terminó la revolución, se fue a México también a esconderse. Allá terminó su carrera como médico, ¿verdad? Un médico muy exitoso, y venía aquí a Jalostotitlán. Repito, yo me tocó estar por lo menos en unas 2 ocasiones con él, saludarlo,
Yo personalmente le pregunté, oiga, ¿usted convivió en la casa con Anacleto? Platíqueme de Anacleto. Y pues me platicaba como un amigo, pues, con el que convivió, ¿verdad? Pero sí, repito, es uno de los que yo puedo dar este testimonio personal que me tocó conocerlo, al general José Gutiérrez. Fíjense, qué curioso, porque él como médico después pues ejerce en la Ciudad de México, viene y hace una especialidad aquí en Guadalajara, o termina una especialidad en Guadalajara, y después regresa a México, donde allá en su consultorio y prácticamente de manera clandestina, y también trabaja en el IMSS, trabaja como médico en el IMSS allá en la Ciudad de México. Pero mire, déjenme decirles nada más algunos de los cargos que recibió el general José Gutiérrez Gutiérrez. Dice, empezó a llevar pertrechos de guerra a los ejércitos cristeros para luego alistarse. Le apodaban el médico, porque en realidad pues sus principios de medicina que había empezado a estudiar los aplicaba. Recibió los siguientes nombramientos castrenses: mayor el 15 de diciembre del 27, teniente coronel el 2 de junio del 1928. Luego fue coronel y jefe de Estado Mayor del general Jesús Degollado Guízar, jefe de la División del Sur. Al ascender el general Degollado a la jefatura máxima de la Guardia Nacional Cristera, lo nombró jefe de la División de Occidente con el rango de general brigadier el 8 de junio del 29. Dado que dice su nombramiento, conoce usted el perímetro de la división, a los jefes de la zona, las mañas del enemigo y la forma de defenderlo y de atacarlo. Es decir, todo lo que el general tenía precisamente era una expertise en el estar ahí con los cristeros defendiendo precisamente la causa. 6 días después recibió el general Jesús Degollado la orden de reconcentrar las tropas y del alto al fuego. Luego vinieron los días de prueba y de amargura, como él mismo los calificó, hasta llegar al licenciamiento de las tropas. El 27 de julio, en Tapalpa, entregó las armas al Ejército Federal y recibió su salvoconducto. Trasladándose con grandes dificultades a Guadalajara, tuvo que tomar muchas precauciones para no ser ejecutado, como lo fueron muchos de los antiguos cristeros los meses siguientes al licenciamiento de las tropas. Siguió su vida privada con una gran discreción, se trasladó a la Ciudad de México, donde intentó concluir la licenciatura en medicina, ¿sí? Pero su situación económica a veces no se lo permitía. No fue hasta el 35 cuando pudo regresar a Guadalajara para terminar sus estudios profesionales en la Autónoma y se tituló de médico cirujano. Luego hizo la especialidad en ginecología y obstetricia. Hacia el 39 pasó a residir nuevamente en la Ciudad de México, donde ejerció su profesión en su consultorio privado y como médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, y continuó viviendo en forma muy austera. Otra de las cosas que tenemos que entender es que la mayoría de los generales del ejército cristero pues no tenían una paga. Y cuando tenían ellos recursos, los utilizaron en la cristiada, y después de la cristiada se quedaron sin nada, ¿no? Bueno, en calidad de jefe vitalicio, presidió la Guardia Nacional Cristera, siendo el último general cristero. Impulsó con gran entusiasmo la fundación del Museo Cristero, que se estableció por iniciativa de Alfredo Hernández en La Chona, ¿sí? Que después terminó en Aguascalientes. Ya no sé esa historia, licenciado, si ahí está todavía en Aguascalientes. El gobierno del estado de Aguascalientes le compró a don Alfredo Hernández el Museo Cristero y se lo llevó como acervo cultural para Aguascalientes, ¿sí? Don Alfredo se dio la arrepentida de su vida de haber hecho eso, porque él dedicó toda su vida a recopilar todos los escritos, datos. Cuando Jan Meyer estaba haciendo sus investigaciones, muchas fotografías las sacó precisamente de aquí, de La Chona. Y el museo estaba, pues yo hace más de 25 años lo conocí, era un museo muy completo, tenía muchas cosas muy interesantes. Es más, no se me olvida que ahí estaba el overol de don Aurelio Acevedo. Ahí estaba el overol, precisamente con la cruz que él utilizó, el primer general cristero. Bueno, ese museo terminó en Aguascalientes, y bueno, allá está en Aguascalientes. Se habían hecho algunas gestiones
para que por parte de la diócesis de San Juan nos regresaran ese museo, pero pues el gobierno del estado de Aguascalientes no es tan fácil que lo vaya a soltar, sobre todo porque Aguascalientes no representó en mucho una bastión en el tema de la cristiada, fue alrededor, pero no Aguascalientes como tal. Fallece el 12 de enero de 1995 José Gutiérrez en la Ciudad de México a los 93 años de edad. Entonces, ya lo comentó el licenciado Ramón, que él tuvo la dicha. Creo que mucha gente que tenía la dicha de escucharlo cuando daba pláticas generalmente acerca de sus recuerdos del tema de la cristiada, por eso escribe su libro. ¿Cómo se llama su libro? Recuerdos de la Gesta Cristera. Recuerdos de la Gesta Cristera, ¿no? Es decir, muchos de los generales que estuvieron, o gente que participó, escribe sus memorias y nos hace partícipes de todo esto, precisamente porque era la única forma de rescatar el archivo o el acervo cultural. Miren, es que la verdad es que hay fotografías que son impresionantes. Por ejemplo, esta es la entrada del ejército cristero a Jalostotitlán. La pregunta es, ¿cómo le haces para mantener más de 1500 caballos? O sea, ¿en qué potrero los sueltas para que se alimenten? ¿No? Es decir, las personas, las armas, todo lo que se tenía que organizar precisamente, y el general no solamente está pensando en el tema de las balas y de cómo hacerle para que, tiene que estar pensando en todo, los conflictos que se les presentan adentro, que ya se fue a un pelotón y que hizo unos desmanes en la ciudad, cómo los vas a castigar, qué ejemplo, o sea, todo ese tipo de situaciones implican el tema de la lucha y tienen que estar trabajando todo el tiempo en ese tipo de cosas. Otro de los generales que hay que comentar es el general José María Méndez. ¿Quién fue José María Méndez? Miren, nada más para que tengan una idea. José María Méndez entrega sus armas, ni más ni menos que al chamaco. ¿Quién era el chamaco? Lázaro Cárdenas del Río. ¿Sí? Lázaro Cárdenas del Río, es decir, el chamaco era general del ejército y el general José María Méndez es quien le termina entregando las armas precisamente a él. Simón Cortés Vieira, alias El Cruzado, porque el nombre de general no era a veces el mismo nombre de pila. Entonces, Simón Cortés Vieira, alias El Cruzado, nació en la hacienda de Tirio en 1880, fue revolucionario de 1912 hasta el 20, subordinado a Inés Chávez Cruz y Rentería Lubiano. Organizó y jefaturó las defensas sociales en Jesús del Monte, municipio de Morelia, Michoacán. Jefe de la defensa social en Sinapecuaro, en 1921 participó en la rebelión de la Huertista del 23, jefe cristero del 23 al 29, fue jefe cristero del 26 al 29 y en diciembre de 1928 el gobierno capturó a su familia obligándole a rendirse. Muchos terminaron cediendo o entregando las armas nomás porque les llegaba el mensaje, ya tenemos a tu familia, algunos mensajes hasta grotescos así, tu esposa no aguantó ser violada, cosas así, gruesas, que hacía que terminaran entregando las armas. ¿Sí? Situaciones verdaderamente dolorosas. Hay mucha gente que hoy juzga con criterios actuales muchos de los actuares de ellos, pero deberíamos de haber estado en sus zapatos para saber por qué hicieron lo que hicieron algunos de ellos. Se entrega en Santa María de los Altos, junto al lado derecho está Lázaro Cárdenas, quien precisamente recibe las armas. Hay una fotografía del Museo Cristero precisamente donde nos permite ver el momento en que se ejecutó esa entrega de armas y se le entrega el salvoconducto.
La idea de entregar las armas no era solamente el tema de entregar las armas, era que tenían que tener su salvoconducto. Y supuestamente el salvoconducto les permitía que donde anduvieran, pues se les respetara su vida, cosa que no sucedió nunca, ¿sí? Cosa que no sucedió nunca. Es decir, la gente sacaba su salvoconducto como sacar cualquier otro papel. Uno de los generales que tuvo mucha importancia fue el general Bouquet Carranza. Ya lo comentó Ramón. Toda la parte del sur de Jalisco, Colima, Michoacán, toda esta parte estaba organizada precisamente por él. Él no era de Michoacán, él había nacido precisamente nació en Cotija, Michoacán, pero estuvo prácticamente toda la división del sur de Jalisco, Colima, Nayarit, incluso el occidente de Michoacán. A la muerte del general Gorostieta, es jefe del Estado Mayor, del jefe de la Guardia Nacional. El general Carlos Bouquet Carranza es uno de los generales que más son nombrados y respetados en la gesta cristera. ¿Iba a mencionar algo? Sí, siguiendo con lo que estás comentando, básicamente el general Bouquet era el jefe en el que de alguna manera tenía todas las confianzas de Jesús Degollado. Era el jefe de la volanta, precisamente. Él lo mandaba a Nayarit, ahora a Michoacán, ahora Hay infinidad de combates en los que participó, de hazañas en las que participó Carlos Bouquet, ¿verdad? Donde lo mandaba a Michoacán a recoger parque de una estación del tren, parque que traían. Por ejemplo, una de las hazañas que nos cuentan aquí fue a recoger 10,000 cartuchos a una estación del ferrocarril en Michoacán que traían en jabones. O sea, en México, en las fábricas de jabón allá, hacían, y de medio del jabón metían todas las balas. Entonces ellos iban, recogían el cargamento de jabón, pero ahí venían todas las balas, y era uno de los encargados precisamente de ese tipo de acciones, ¿verdad? Él no muere dentro de la gesta cristera, pero poquito después de los arreglos también muere. También muere porque lo matan, ¿verdad? O sea, él huyó como la mayoría de los generales, huyó y fue precisamente muerto el 18 de diciembre de 1929. En julio fueron los arreglos básicamente, y él se va rumbo al norte, ¿verdad? Y allá precisamente en Sonora, en Nogales, Sonora, ahí lo encuentran y ahí lo matan, ¿verdad? Y lo matan por ser cristero. Bueno, otro dato adicional de él: siendo muy joven se fue a Estados Unidos y allá perteneció al ejército de los Estados Unidos. Fue soldado de Norteamérica durante 2 años. 2 años, una vez que prestó su servicio allá, entonces se retira y se viene aquí a Jalisco, ¿verdad? Entonces, no era cualquier cosa, era gente que tenía conocimiento militar, tenía sus contactos en Estados Unidos también, de seguro, para comprar parque, ¿verdad? O sea, no eran generales improvisados aquí en México, como ya se ha hablado de Enrique Gorostieta, que también fue general dentro del ejército mexicano. En fin, hay muchísimo que hablar. Yo digo, Robert, ya está terminándose casi el tiempo, pero son algunos datos, nada más, solamente algunas pinceladas que podemos hablar de todos los generales. Tenemos una lista de más de 30 generales que hubo dentro del ejército cristero, y todos o la mayoría con formación militar. Lo que ya hablaba de ahí, que a veces se ha dicho de los cristeros, lo que ha dicho Roberto ahorita, de que había algunos no muy disciplinados que cometían ciertas fechorías, pues esos eran los que no estaban en coordinación con los generales. Pero si leemos lo que dice Jesús Degollado, lo que dice el general Gutiérrez, o sea, tenían prohibido, o sea, hacer ese tipo de acciones, y quien no respetaba, pues lo pasaban por las armas. Era un ejército, ¿verdad? Cuidaban de que no hubiera
por ejemplo, alguna Los encarcelaban, violación, así es. algún robo, eso en las normas que normalmente tenían escritas en el ejército cristero, era prohibido todo eso, que sería tema para verlo en una plática o en un curso también. No, tan solo el analizar, miren, tan solo el analizar a uno de estos personajes nos lleva, cada uno de estos personajes nos lleva más de 2 horas, o sea, el analizar precisamente sus obras. Voy a mencionar nada más una de las cosas que estaba mencionando José Ramón, porque creo que es importante. Sería larguísimo dar a conocer en esta línea la labor de uno de los más infatigables soldados de Cristo Rey, pues como jefe de la columna volante de la división, andaba continuamente desde Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, tomó Autlán, atacó a Tapalpa, Zapotiltic, Atemajac y muchos más, unas veces perdiendo, las otras ganando y siempre trabajando por la causa de Cristo. Es decir, el 24 de mayo atacó el puerto de Manzanillo, Colima. El 19 de marzo participó en el ataque a Cocula, Jalisco. No es para que nos demos una idea. Cocula, Jalisco y Manzanillo. No está a la vuelta de la esquina y antes no había ni carros para irse de un rato para allá al otro. Es decir, organizando en un lado el ejército, tendría que tener, como dijo Ramón, gente sumamente disciplinada. Por eso Gorostieta después dijo, con gente como esta, claro que conquistamos México, porque había mucha gente precisamente que trabajaba en eso. No nos alcanza mucho para hablar más, pero voy a hablar del último que tenemos aquí en la lista, el general Aristeo Pedrosa. Aristeo Pedrosa era un sacerdote, nació en el municipio de Tuxpan, Jalisco. De hecho, pueden meterse al municipio de Tuxpan, Jalisco, ahí lo tienen como un tuxpeño ilustre, ¿sí? Y el 5 de agosto del 23 es ordenado sacerdote por el arzobispo de Guadalajara. Para el día 15 de agosto del mismo año hace su cantamisa. Su primer destino sacerdotal fue la parroquia de Ayotlán. Su segundo destino fue la parroquia de San Francisco de Chapala. Su tercer destino como vicario operador fue el templo de la parroquia de Santa Mónica de la Barca. Su cuarto destino como vicario en la parroquia Nuestra Señora de la Soledad en San Agustín de Ayotlán. En ese año tomó las armas en defensa de la libertad religiosa y se unió precisamente a los cristeros. En el 28 el general Enrique Gorostieta lo nombró jefe de operaciones militares en la región de Los Altos, en donde junto con Victoriano Ramírez el 14 libró importantes batallas en contra de los callistas. El martes 2 de julio del 29, muy de mañana, una fracción de 20 hombres pertenecientes al 77 Regimiento de Caballería salió de Arandas, Jalisco, con rumbo a la hacienda de La Lonja a recoger forrajes. En su trayecto se encontraron los militares a una partida de 20 hombres que al ver a las tropas del gobierno abrieron fuego, por lo que tuvieron la necesidad de abatirla. Los del ejército van por forraje para sus animales y en el trayecto se encuentran con los cristeros y les empiezan a soltar balazos. Y como les empezaron a soltar balazos, uno de las balas le pegó al caballo del general Pedrosa, cayó y otra de las balas le pegó precisamente a él. No murió allí, fue hecho prisionero, se lo llevaron junto con otros 3 a Arandas y a los 2 días fueron fusilados precisamente ahí en Arandas. Se dice que el general Aristeo Pedrosa es quien ordena que detengan al 14 precisamente por lo que estaban. Incluso algunos lo tachan como el traidor a Aristeo Pedrosa, que era un sacerdote. Pero lo que también no se cuenta mucho del 14 es que no obedecía muchas órdenes o era muy rebelde, más que todo era muy rebelde. Sin embargo, hay que hablar del 14, que era muy aguerrido y que los generales que sabían que lo tenían que enfrentar a él, les hacía así. El general Cedillo huía cuando veía que ahí venía el 14. Porque la verdad es que la fama también que tuvo era la fama de ser muy aguerrido y de ser un compa que muy bravo en el tema de las armas, ¿no? Sí, Ramón. Nada más también como comentario, estamos hablando de los generales cristeros. Dentro de los generales cristeros, 2 sacerdotes de aquí de la región, el padre Pedrosa y el padre Vega. Esos fueron los únicos que le entraron
directamente con las armas. Los otros sacerdotes no participaron directamente, eran solamente como capellanes, asistían, les daban misa, oficiaban la misa y los asistían espiritualmente, pero los que sí tomaron las armas fueron estos dos. El padre También tuvieron el grado de generales. Padre Vega, que le decían el Villa, Pancho Villa, con sotana, ¿no? Ajá. Bueno, nada más mencionar algunos que nos faltan en la lista y que tenemos muchos por el general Luis E. Ibarra, ¿sí? El general Miguel Anguiano Márquez, el general Justo Ávila, el general Porfirio Mallorquín, el general Luis Guízar Morfín, en fin, son muchos más que se nos quedan ahí en el tintero, ya no nos da el tiempo. ¿Quieres mencionar algo más, Ramón? Bueno, como dice Roberto, ya no nos da el tiempo, solamente quiero mencionar otro de aquí de la región, que también fue muy aguerrido, ¿verdad? De aquí de Atotonilco, Lauro Rocha. Lauro Rocha. Lauro Rocha, también un joven de aquí de Atotonilco, que después de los arreglos, se fue también a la Ciudad de México y fue de los que estuvo participando en la segunda cristiada, y hasta que lo localizaron en México también lo mataron. Años después de los arreglos también lo mataron en la Ciudad de México a Lauro Rocha, otro general de aquí de Atotonilco. En fin, hay muchos datos más. Y era, también la fama de Lauro Rocha era de que diario con su escuadrón que traía, eran también junto con el 14 de los más temidos, ¿no? Los más temidos. Bueno, en realidad, déjenme decirles, son una lista interminable de generales, pero faltan los capitanes. Es decir, muchísima gente que estuvo participando ahí que no sabemos sus datos reales. ¿Por qué? Porque muchos no los utilizaron. Entonces, de las listas que se han ido sacando, ¿de dónde hemos sacado esa lista? Pues de la mayoría de libros, de las memorias, de lo que mencionaban unos cristeros, de los que mencionaban otros, de la fama que se tomó en algunos municipios sobre algún cristero que no llegó ni a ser general, sino nada más un peón, por decirlo de una manera, pero que tenían fama. Es decir, todo ese tipo de datos se han tratado de recopilar para tener una base de datos y un acervo. La invitación es a que ustedes también investiguen sobre esto y que platiquemos con las familias, con familiares, que sea tema de conversación, esto, para entender que muchos de los terrenos donde estamos fueron terrenos precisamente donde se llevaron a cabo los combates para defender nuestra fe. Bueno, perdón por el tema de la llegada un poquito tarde, pero Yanes o todos los sacerdotes que participaron, en alguna parte hablaremos de los sacerdotes que tomaron las armas, como ya lo dijo Ramón, y todos los que fueron capellanes, para que veamos todo el involucramiento de muchos sacerdotes en este tipo de cosas. Y de todos los demás que son famosos, personajes famosos, que ya sabemos muchos de ellos, o que los conocemos un poquito más, la mayoría de estos no se conoce tanto, pero de algunos otros se conoce, también hablar de algunas situaciones o pinceladas de lo que fue parte de su vida en la defensa de la fe. Bueno, pues no sé si hay algo más, ya con el tiempo no nos alcanza, pero agradecerles su tiempo y su disposición para esto. No sé si alguien nos ayude con la oración para terminar. Si no, pues la hacemos nosotros. Nos ponemos de pie. Ponemos en la presencia de Dios, un Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos en tu nombre. Te pedimos que todo lo que hagamos aquí sirva para darte gloria a ti y bienestar al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias y que Dios los bendiga.